Bienvenidos, estamos acá en la cancha 4 Hugo Ítalo Favale, hoy para jugar nuestro partido histórico con el Bocha Ferreiro. ¿Cómo estás, Bocha? Buenas noches. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches para ustedes y la audiencia. Bueno, contanos un poco cómo nace esta pasión, cómo surge todo en vos en este deporte. Bueno, mi relación con el deporte fue un poco casual, ¿no? En 1977 había una cena familiar en casa, que es acá a 2 cuadras. Tenía un tío muy fanático de este deporte, Ernesto Labori, y bueno, faltaban unos minutos para comer y me dijo, vení, acompañame que hoy juego a Ushuaia, Río Grande, los viejos clásicos del fútbol de Salón de la Tierra del Fuego. Y bueno, vinimos hasta el poli, había 1100 personas, no pudimos entrar. Un marco imponente, una misa santa del futsal. Siempre. En esa época en la ciudad habría 3000 personas y había, como te digo, 1300 personas acá. No nos dejaron pasar y bueno, vimos el primer tiempo desde afuera, desde ese ventanal, y bueno, ese fue mi primer hermoso y apasionante contacto con este deporte, ¿no? Sin dudas que eso fue impactante y luego te motivó para desarrollar la actividad. Contanos con eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue desde chico también? Era así, ¿no? Para los viejos fueguinos era mucho más que un deporte, era una forma de vida, estaba muy relacionado con la cultura de las dos ciudades y todos lo mamábamos de esa manera, ¿no? Desde los más chicos hasta la gente grande. Y bueno, un determinado día estacionó un auto en casa, como a los 4 o 5 meses, se bajó un gordito que fue el padre del futsal ushuaiense, Cocol. Le fue a preguntar a mis viejos si yo quería jugar. En esa época había tan pocos chicos que no se podían hacer clubes, entonces todos nos nucleábamos en lo que hoy es la escuela municipal de futsal, y bueno, ahí empezaron mis primeros pasos y de la mano de Cocol hasta la primera división, ¿no? Hablando un poquitito de Cocol, para muchos de ustedes es como el padre de la criatura, es como el mentor, el fundador del futsal de aquí. Sí, un gran referente, como vos decís. Paroa fue el que trajo el deporte a la provincia y le dio un gran impulso hasta el día de hoy. Sigue siendo, creo yo, el deporte número 1 de nuestra provincia, ¿no? Muchos cuentan, muchos dicen que Cocol iba buscando a los pibes por los playones, los metía en su auto y los traía derecho a la cancha. Sí, era así. Como te decía antes, en esos tiempos había muy pocos chicos y bueno, él se encargaba de buscarnos casa por casa, a los que vivían lejos, nos traía al polideportivo y bueno. Había que convencer a los padres, ¿no? A los viejos para dejarlos jugar. No había ningún problema problema y esos fueron nuestros primeros pasos dentro del deporte, ¿no? Sin duda es que también había un espejo, había un modelo a seguir en esos viejos clásicos. Vos decías lo de Ernesto Labori, uno de los grandes jugadores también que ha tenido la selección. Sí, el deporte creo que se fue transmitiendo de generación en generación, eso fue lo mejor que tuvimos, ¿no? Y cuando nosotros teníamos 14, 15, 16 años, bueno, siempre cuando se jugaba en Río Grande, por ejemplo, nuestros padres nos autorizaban a ir y se fletaban 4 o 5 colectivos con la hinchada de Ushuaia que iba a Río Grande y bueno, vivíamos desde muy chicos esa pasión por el deporte. La gente de Río Grande lo hacía de igual manera cuando venía acá. Por ejemplo, los clásicos te garantizaban al visitante 450 entradas, las 1100 restantes eran de la gente local. Las eliminatorias se vivían así, al mejor de 5 partidos y bueno, era... A todo nada. Las dos ciudades jugaban por el honor, todo el mundo esperaba esa época, era algo sagrado para nuestra provincia, ¿no? Arias con el número 4 en lugar del número 3, Aldrete. Marco. Romero, Marco, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Ushuaia, Marco! Hablando un poco de eso, ¿no? De ese contexto, vos lo veías de afuera, vos lo viste como un espejo, un modelo a seguir, pero después te tocó también vivirlo como jugador. Exacto. Bueno, como te decía, Cocol después acompañó de un grupo importante de padres,
se dio cuenta que al no tener competencia interna, los más chicos, porque la primera ya estaba armada, necesitábamos adquirir experiencia a nivel nacional, ¿no? Si vos no tenés una competencia interna, tenés que ir a buscar tu experiencia afuera, y con un grupo de jugadores, especialmente las primeras categorías fueron 70, 71, 72, 73 y 74, 75. Bueno, con la comisión esta de padre viajábamos 3 veces a las plazas más fuertes del país a buscar experiencia y a mejorar nuestro futsal, ¿no? Íbamos a Rosario, Capital Federal, Misiones, Formosa, Corrientes, Mendoza. Entonces todo ese grupo de jóvenes fue madurando y iba a ser el recambio que iba a dejar la primera, ¿no? Después fuimos potencia. Sí, pero es lo que te digo, yo pienso que en el deporte competitivo dependés mucho de la experiencia, ¿no? Hume dice que la experiencia es vital y, por ejemplo, una anécdota que puedo contar, los primeros viajes, por ejemplo, jugábamos contra River en la cancha de futsal de River, antes estaba en el viejo Monumental, ¿no? Y bueno, uno va con el temor en esa época. Llegaba con el bolsito. No había redes sociales, no había nada. Los chicos de River con camperones, buzo, nosotros con la remera que decía Ushuaia. Llega la banda del fin del mundo, ¿y estos quiénes son? Y con toda la incógnita, porque no sabés con qué realidad te vas a encontrar, ¿no? Y bueno, esa noche perdimos, faltando 5 minutos, 2-1, y creo que ese clic de maduración te da la pauta que vos podés ser competitivo también con las potencias de ese momento, y eso es fundamental y es lo que te hace crecer como equipo, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a toda nuestra generación de jugadores. Hablamos un poquitito del Bocha jugador, de lo que ha sido obviamente tu paso, primero por Ateneo, obviamente pasaste por Magallanes, también lo hiciste por Argentinos Juniors, pero sin dudas por la selección argentina. Sí. Bueno, lo que te decía, siguiendo ese proceso de chicos, Cocol tuvo un gran acierto que fue traer técnicos paraguayos y brasileros de primer nivel, top en ese momento. Que abrieran la cabeza. Exacto, que te hicieron conocer el deporte desde otro punto de vista, exactamente. Gracias a eso, en categoría cadetes, ese conjunto de chicos pudimos ser campeones argentinos en el año 87 y ya con 16 años saltamos a la primera y bueno, después la historia no paró más. A los 17 ya me citaron a la selección mayor de Tierra del Fuego, que en esos momentos era muy difícil porque había... Jugadores, a ver, nombres. 30 jugadores de primer nivel, te puedo hablar de Huguito Romero, Marcelo Fernández, Ale Navarro, Pachi Barrientos, Leo Araya, Dani Marcó, tremendo los jugadores. hermanos Santos, sí. Era muy difícil jugar en la selección y antes Tierra del Fuego jugaba toda junta, ¿no? O sea, no jugaba Ushuaia y Río Grande por separado. Después de las eliminatorias, el equipo que ganaba llevaba la base y se acoplaban 4 o 5 jugadores del equipo que perdía. Metían los mejores del otro lado. Entonces, bueno, mi primer argentino lo jugué con 17 años y tuvimos la suerte de ser campeones argentinos. Así que fue un inmenso orgullo y bueno, después ya el técnico de la selección argentina me citó todavía tenía edad juvenil, para la selección argentina juvenil y posteriormente también para la selección argentina mayor, ¿no? Y eso de estar ahí, ¿no? Porque para un jugador, sin duda, es que lo máximo es llegar al Mundial, sentir de fondo el himno nacional, pero sin duda es que nada se compara como ser campeón. Sí, y uno tiene que entender también que uno llega a la elite, al alto rendimiento, en base a un proyecto serio. Y creo que eso es lo que tuvo Tierra del Fuego en esos años, ¿no? Que se sigue sosteniendo hasta nuestros días. O sea, en esos 50 años de historia que tenemos, donde por ejemplo se ganaron 12 campeonatos argentinos de primera división, 5 de juveniles, ¿no? Tanto de selecciones como de clubes, algo impensado para una provincia como la nuestra, tan chica. Yo pienso que más allá de las individualidades, lo importante fue que se acertó con el proyecto y todos seguimos ese proyecto. Y es lo que vos decís, cuando uno llega a la selección argentina también se acuerda de sus compañeros, porque no es un mérito individual, creo yo, es el trabajo de años, de 14, 15 años de
de trabajar con un grupo de jugadores, y cuando pasa eso creo que el mérito es de todos. Claro, es de todos. Y sin dudas también que uno pudo saborear las mieles de compartirlo con amigos, porque tuviste la posibilidad también de estar con otros fueguinos. Los mejores, o sea, mis mejores amigos de la vida son los chicos que jugaban conmigo a los 7, a los 8 años, son mis amigos de verdad, ¿no? Y después, bueno, con todo el grupo de la selección argentina, claro que entablás amistad, entablás mucho vínculo. Jugué 10 años en la selección argentina, ¿no? El proceso de juvenil, que salimos subcampeones sudamericanos, bueno, en ese momento, y después ya comencé con la selección argentina, donde en los primeros procesos fuimos terceros a nivel panamericano, terceros a nivel sudamericano, y bueno, creo que coronamos ese proceso con la obtención del campeonato del mundo, que es algo inolvidable para cualquier deportista. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Alguna anécdota de ese plantel? No, 2 días antes de la final éramos con Pachi Barrientos, un chico de Río Grande, éramos los 2 jugadores más jóvenes del equipo, ¿no? Y los 2 o 3 días previos antes de la final no dormís, tenés una ansiedad terrible porque sabés las ganas de salir a la cancha. No, y sabés que puede ser primera y única vez que disputes una final y que el segundo puesto no sirve, ¿no? Entonces... Que uno acaricia la gloria y se te puede ir tan cerca, bueno, ¿no? Compartía habitación con Pachi, éramos, como te decía antes, los 2 más chicos, y no podíamos dormir, y a las 12 de la noche venía el capitán del equipo, que era un rosarino, Santa Clara, una persona que jugó 4 mundiales, ¿no? Y un poco contando, le contábamos con Pachi, Pomelo le decían, Pomelo no. ¿Podemos dormir? No podemos dormir, dormimos 2 horas, nos despertamos. Quédense tranquilos, que yo tengo toda la experiencia y me pasa lo mismo. Y un poco es eso, ¿no? Sabés que es una única oportunidad en la vida y que la tenés que aprovechar, y bueno, esa noche en Misiones, gracias a Dios, en alargue, faltando 20 segundos para los penales, Argentina le ganó 2-1 a un equipo colombiano que ya era profesional, y bueno, pudimos obtener el logro más importante y que más satisfacción te da en lo deportivo, ¿no? Viendo justamente la nómina de los conjuntos que estaban, de los países, todas las grandes potencias estaban ahí. Estaba Italia, estaba España, estaba Brasil, estaba Colombia, estaba Venezuela, estaban todos. Sí, pero también nosotros en esa época, con el gran técnico que tenía la selección argentina, con Del Rey, hubo una planificación previa muy seria. Ponele, cada 30 días nos juntábamos 10 días en el CENAR durante un año. Las concentraciones en otra cosa. Sí, no, pero todo muy serio, muy estudiado, con un grupo de médicos también. Y previamente al Mundial también el equipo estuvo concentrado 50 días. Así que se hizo un gran trabajo, un trabajo muy serio. Sabíamos que iba a ser difícil, pero no imposible. Y bueno, por suerte le pudimos dar el primer título internacional al país, ¿no? Para Lamela jugando entre el Guata Navarro, que saca, le pega para adelante, la pelota a las manos de Capelián. Capelián lo busca, Ferreiro. ¡Gol! ¡Gol! La pelota le quedó justita en la zurda de Gustavo Ferreiro, y esto está tierra del juego 1, Capital 0. No había técnica y había fuerza, el gol tenía que venir por un error. El error lo cometió el arquero de Capital, que le dejó la pelotita solita a Ferreiro en el medio de la cancha. La paró de derecha y cuando la tenía de zurda, fuerte puntinazo, 1-0. Bocha, después de todo eso, te toca volver. Sí, bueno, me tocó volver en la última etapa. Ya dejé Ateneo, 2 años como jugador. Volvimos al Club Magallanes, donde me volví a reencontrar con muchos amigos de la infancia que confluían en jugar en ese equipo. El equipo volvió a estar dentro de los primeros planos nacionales, y bueno, ya después me di cuenta que
que no podía jugar más, se había acabado la cancha chica, ya las canchas eran de 40 por 20 y... Ya era más difícil. Sí, ya era más difícil y bueno, ya me dediqué a estar en los cuerpos técnicos, claro, ya más enfocado en tu profesión. A la preparación física, a esas cuestiones, ¿no? Pero... ¿Fue difícil? El bocha jugador, a ese bocha que ingresa al cuerpo técnico, en ese mano a mano, ¿cómo fue esa pulseada interna? No, de dejar de jugar nunca más me dieron ganas, ¿no? Y siempre los compañeros que tuve, que eran compañeros míos, y después, bueno, pasé a ser el profe del equipo, siempre tuvieron mucho respeto y entendieron la... Claro, que ahora estabas en otro rol, claro. Exacto. Así que cuando, bueno, uno mira para atrás, se da cuenta que nuestro deporte ha crecido, que le ha dado logros a la provincia y a la ciudad misma, ¿no? Sí, independientemente también de lo que se trate, si sea CAF, si sea AFA, sí. Si uno juega MF o juega FIFA, uno ha visto crecer a muchos jugadores. Exactamente, yo también pienso de la misma manera, no tengo esa rivalidad entre ambas federaciones. Lo que uno tiene que entender, por ejemplo, que desde los años 70 a la actualidad, unos 40 jugadores de Tierra del Fuego han vestido la camiseta de la selección argentina. Tuvimos un técnico también que fue Demetrio en un mundial. O sea, si vos lo llevas a un barrio de Buenos Aires con 200.000 personas como es esta provincia, es algo improbable que haya 40 personas que hayan jugado en una selección argentina. Entonces yo pienso que los dirigentes, los jugadores, la ciudad misma, ¿no? La ciudad misma, la provincia misma, lo que tiene que recalcar es eso, que es un deporte que ha competido de igual a igual con el resto del país y eso es importante. Y yo creo que de lo que la gente se enamoró del fútbol de salón es de eso, ¿no? De que David le puede ganar a Goliat. O sea, esa historia romántica de que... La potencia puede caer ante el débil. Puede caer ante el débil, que el débil no tenemos infraestructura, estamos aislados de todas las provincias de Argentina y sin embargo en este deporte seguimos siendo competitivos. Eso creo que es lo que más debemos rescatar y las nuevas generaciones son los que tienen que seguir cosechando logros, ¿no? Ahora, en esta actualidad que te toca vivir, te ha tocado ser técnico de la selección de Tierra del Fuego, te ha tocado también representar a Magallanes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Contame cómo lo vivís también esto. Sí, y es la continuidad de algo exitoso. Como te decía antes, se han ganado 14 campeonatos argentinos. Magallanes fue 2 veces campeón argentino en los últimos 4 años, tercero no ha cambiado, a nivel sudamericano, o sea, los logros y el nivel se siguen manteniendo, ¿no? Y a uno eso lo pone orgulloso, pero no es gratis, porque, por ejemplo, para ser competitivos con Magallanes y la selección, debemos entrenar unas 400 horas anuales. Eso es lo que te permite seguir siendo competitivo. Y en un deporte amateur como este, tiene su desgaste, cuesta. Por ejemplo, en el cuerpo técnico de Magallanes, la selección, somos 10, 12 personas, todo el esfuerzo es de los jugadores. Entonces es difícil y eso es lo que te hace no estar dentro de los 4 primeros todos los años, ¿no? Vas a tener picos de rendimiento. Sí, o muy bien y es difícil mantenerte, pero como te decía antes, el nivel de nuestros jugadores sigue siendo extraordinario. Si, por ejemplo, hoy Ushuaia y Río Grande volverían a jugar juntos y estaríamos unidos, AFA y AMF, tendríamos, por ejemplo, 8 jugadores en la selección argentina. Es algo loco e impensado. Estarían los hermanitos Vaporaki y el Conejo Vidal de AFA y preseleccionados por la selección de AMF estaría Chelito Sánchez, Mauri Martínez, Douglas Romero, Lágara Beldaño y Walter Hidalgo. Claro, el monito. Y a esos jugadores rodearlos de otros 30 jugadores de primer nivel que tenemos. Entonces, yo pienso que los directivos y la gente que realmente quiere el fútbol de salón se tiene que dar cuenta que a nivel provincial debemos seguir jugando todos juntos. No sirven las divisiones.
porque dentro de unos años no vamos a ser competitivos ni en AMF ni en AFA. A nivel personal, a nivel colectivo, a la hora de trazar tu línea de tiempos histórica, ¿hoy te sentís satisfecho? ¿Cambiarías algo o volverías a hacer todo? No. Es lo que te digo, el día que me retiré no extrañé más ser jugador porque ya me sentía vacío, sabía que había dejado todo. Dejé de jugar el último partido del Mundial que fui capitán. Bueno, me reuní con los demás jugadores en el vestuario, le dije que ese había sido mi último partido, se lo comuniqué al técnico que era Demetrio. Sabía que estaba vacío, que ya no le podía aportar más a los equipos como jugador, sino sí desde otro lado, y me fui en paz, ¿no? Y cada vez que apoyo la cabeza en la almohada, sé que colaboré con mi granito de arena para que nuestro deporte haya trascendido a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Bochita, muchísimas gracias. Lo último que te voy a pedir va a ser un mensaje, un legado para las próximas generaciones, para los pibes que vienen surgiendo, para que ellos también quieran imitarlos a ustedes el día de mañana. No, el consejo es que dentro de un deporte amateur siempre entrenes como un profesional, ¿no? O sea, tenés que entrenar 6 días a la semana si querés llegar a la elite nacional. Y bueno, quizás un viejo sueño es ese, que volver a encontrarnos con los viejos clásicos fueguinos, con que ya no haya estas divisiones, por lo menos dentro de la provincia, ¿no? Que nuestro futsal o fútbol de salón se vuelva a unificar. Y bueno, uno desde la tribuna esto lo va a ver con agrado y lo va a disfrutar mucho, ¿no? Ese sería mi último pedido hacia la gente que hoy juega y que hoy son directivos de nuestro querido deporte. Y bueno, siempre en memoria de la gente que pasó, ¿no? Creo que nos han dado un gran legado desde Cocol hasta, bueno, sería irrespetuoso de nombrar, pero hay 100 personas que le dieron muchísimas cosas a este deporte, y tratar de honrar la historia. Eso es lo que nos va a dar siempre tranquilidad y paz. Hablando de honrar la historia, algo que se te venga a la mente ya de esta cancha, el legado final de esta cancha 4. Y por ahí los viejos clásicos, lo que te decía antes, los viejos clásicos y que está muy relacionado y emparentado con nuestro crecimiento, ¿no? con nuestra vida de chicos, con la vieja Ushuaia, por ahí de 3.000 personas. Y hoy me sigue pasando, por ejemplo, que cuando entro, hoy soy profe y entro a trabajar a esta cancha, levanto la vista y me acuerdo de viejos pobladores, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del viejo Cochocho Vargas, que siempre estaba en el mismo lugar, de Villegas y Santana, de la familia Soto atrás del arco, de Elvira, la mamá de Martín Pérez, de Macoco, siempre en la zona media, en la primera parte de la tribuna, de la familia Fernández en la tercera parte de la tribuna final. O sea, es verte reflejado dentro de una gran familia en un deporte, ¿no? Que eso en definitiva es lo que es el fútbol de salón. Es un deporte que no te va a dar plata, pero sí te va a dar lecciones de vida, te va a dar principios, te va a dar valores que si uno es inteligente lo vas a llevar durante toda tu vida, ¿no? Llevarlo durante toda la vida, llevarse las imágenes, llevarse lo que uno ha vivido. Hoy ya te lo llevaste todo. Sí, es lo que te decía. Creo que no me queda más nada por transitar con este deporte, solo sentarme en la tribuna y disfrutar a la gente que sigue con esta loca enfermedad y sana que es este bendito deporte. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la iniciativa y por mantener viva la historia de nuestros deportes, ¿no? Muy buen programa.